3.4 Teoría atómica de John Dalton. Continuemos ahora con las teorías atómicas. Vimos en el video pasado lo que sería la teoría atómica de Leucipo y Demócrito. Fíjense bien, ellos 400 años antes de Cristo, 2000 años después, estamos hablando de 1800 después de Cristo, estamos hablando de 2200 años después, en 1805, después de una serie, recordarán ustedes los periodos de la química, en este caso después del periodo de John Stahl, que es el periodo del flogisto, que va de 1500 a 1600, y viene el periodo de la química moderna que se establece con Lorenzo Antonio Lavoisier. Estamos hablando de 1760, 1770, después de Cristo. En 1805, un señor llamado John Dalton, un científico, dice, retomemos la teoría atómica. ¿Cómo está la materia? Ya descubrimos que el flogisto no existe. O sea, la teoría del flogisto, adiós, ya no se va. Pero ¿y entonces qué pasa con la materia? ¿Cómo está constituida la materia? Tantos adelantos científicos no hay. En ese entonces, bueno, lo más que se contaba era el microscopio. Recuerden ustedes que en 500 años hemos avanzado mucho más que en otros miles de años anteriores. Bueno, miles de años conocidos, porque habrá que ver todo lo que nos han dejado nuestros queridísimos prehispánicos. No los hemos entendido, no hemos buscado, no hemos encontrado bases para decir que ellos no supieran cosas. Pero pues obviamente la poca investigación que se tiene de ellos nos lleva a de alguna manera pues no pensar en lo que ellos realmente tenían, porque no tenemos bases. Pero aquí, por ejemplo, en el caso de John Dalton, él establece, de acuerdo también a lo que estableció el señor Lorenzo Antonio Lavoisier, bajo la ley de la conservación de la materia, porque hay que ser claros en esto, él dice de alguna forma que los átomos van a ser, los átomos constituyen a la materia. Y dice que en el caso de los átomos, toda materia de los elementos tienen átomos iguales. Dos, los átomos son idénticos. Tres, los átomos de diferentes elementos son diferentes. Cuatro, los átomos se combinan con otros átomos. Y por último, los átomos no se pueden crear ni destruir. Estos son los 5 puntos básicos en los cuales Dalton basa su teoría para establecer cómo cree que son los átomos. Y aquí yo les diría, bueno, basados en esta posición, basados en la cuestión de los 5 puntos, ¿qué decía John Dalton? Bueno,
John Dalton establecía que todos los elementos tenían átomos del mismo elemento, serían iguales, pero los átomos de diferentes elementos, pero obviamente iban a ser diferentes, debido también a un peso relativo que se encontraban de las sustancias. Ellos analizaron muchas cosas. Y aquí viene la primera condición. Conociendo lo que sería el aspecto del agua, que hay átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno, y dándole al hidrógeno el más pequeño, el más chiquito, el que menos pesa, pues el átomo de hidrógeno sería una bolita así. Vamos a poner un poquito más de espacio. Vamos a decir que el átomo de hidrógeno fuera una bolita así. Aquí está. Y el átomo de oxígeno, que era más grande, que era más pesado, aquí estaba. Y el agua tenía 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y esto era lo que se conformaba como un compuesto. Lo mismo pasaría con otros compuestos. En este caso, viendo lo que serían los tamaños de acuerdo a los pesos que se encontraban. Por ejemplo, el caso del carbono, en este caso el carbono tenía un peso parecido al del oxígeno, pero era más pequeño porque pesaba menos. Entonces, el dióxido de carbono tendría 2 oxígenos un poco más grandes que el átomo de carbono y sería una cosa así. En este caso vamos a hacer un poco también más grande para que tenga cierta diferencia. Y así podrían ir haciéndose cada uno de los compuestos, organizando a estos que, de acuerdo con Dalton, decía que eran esferas, que eran así esferas compactas e indivisibles, y que cada uno de ellos iba a unirse con otro para formar compuestos, y que no los podemos destruir, y que no los podemos crear, solamente los podemos, como decía Lorenzo Antonio Lavoisier, transformar. El oxígeno que está aquí, bueno, pues el oxígeno que está acá, el oxígeno, todos los oxígenos van a tener el mismo tamaño, lo mismo los carbonos. Esto era parte de lo que decía John Dalton. Primero, que todos los átomos iban a ser esféricos, esferas compactas e indivisibles. Y que, de acuerdo con esto, pues obviamente íbamos a tener nuestro tipo de materia. Entonces, según esto, hay una pregunta. Vamos, ellos se hacían muchísimas preguntas, pero nosotros vamos a entrar en una pregunta relevante, una pregunta simple, no nos vamos a meter en problemas. ¿Cómo estaban unidos los átomos del agua? ¿Cuál es la cuestión en el caso de los átomos del agua? O sea, bueno, pues el agua, los átomos del agua, las moléculas del agua, porque no son los átomos, son las moléculas del agua, pues como es líquido, pues hay cierta separación. Y viene entonces la pregunta, ¿cómo están unidas las moléculas del hielo? ¿O cómo están unidas las moléculas de las nubes, del vapor de agua? Eran formas o de cosas que en la teoría de Dalton no se podían contestar, porque de acuerdo con él, pues obviamente el hielo tendría sus moléculas demasiado juntas, porque eran moléculas iguales y obviamente estarían muy juntas para poder darle ese contexto de solidez, en este caso al hielo. En el caso del agua deberían estar un poco más separadas, porque en el caso del agua, obviamente nosotros podemos meter la mano en el agua y no hay ningún problema, traten de meterla en el hielo y verán que no se puede. Y en el caso del vapor, pues las moléculas obviamente estaban mucho más separadas y ocupaban un mayor espacio. Y la pregunta es cómo se mantenían este tipo de uniones. ¿Qué es lo que pasaba?
¿Por qué el hielo? ¿Por qué el agua? ¿Por qué el vapor? Si es el mismo compuesto, si es el mismo tipo de materia. En el caso, no solamente del agua, pero en el caso de este compuesto, John Dalton y muchos de sus seguidores obviamente dijeron, bueno, pues la naturaleza de la materia es como está conformada, aunque no pudieron explicar el exacto procedimiento para tener lo que sería la materia en estos tipos de estados. Pero eso no dice, no contradice el hecho de que John Dalton haya puesto las bases de lo que sería la nueva teoría, teoría atómica moderna, es la primera, y en función de ella es donde todas las demás se basaron. Y él establece, John Dalton, que hay una serie de proporciones múltiples, la ley de proporciones múltiples, donde dice que todo compuesto va a tener proporciones siempre iguales, son proporciones múltiples, en este caso, cantidad de átomos como en cantidad en peso. En este caso, si hablamos del agua y decimos que el agua tiene H2O, va a tener 2 hidrógenos con relación a un oxígeno. Y siempre va a ser el doble de hidrógenos en el caso de los oxígenos. Si tengo 4 oxígenos, voy a tener 8 hidrógenos. Si tengo 20 hidrógenos, voy a tener 10 oxígenos. Y obviamente cada uno de ellos voy a hacer la misma proporción. Caso del peso. Dice que 2 gramos de hidrógeno necesitan 8 gramos de oxígeno. Entonces 16 gramos de oxígeno. 1 gramo de hidrógeno necesita 8 gramos de oxígeno. 5 gramos de hidrógeno, ¿cuánto sería? Bueno, pues podemos hacer una regla de 3. Serían 40 gramos de oxígeno. Son 5 por 16 entre 2. Y hacemos una regla de 3 porque dice que son proporcionales. Estas leyes ponderales del buen Dalton siguen siendo vigentes. Pero, ¿cómo explicamos esta situación de lo que serían las diferentes fases o estados de agregación de la materia? No se pierda el siguiente video, porque en el siguiente video vamos a hablar de un señor, J.J. Thomson, que él es el que nos da también una explicación y obviamente parte de una teoría atómica. Nos vemos en el siguiente video. ¡No se lo pierdan! Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y compártelo. Si tienes alguna duda, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción encontrarás links directos. Pregunta por las asesorías y clases particulares. Suscríbete para más videos como este. Gracias y hasta pronto.